capítulo 13, vamos a leer dos versículos, el versículo 4 y el versículo 10. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y el versículo 10 dice así: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El tema que vamos a estar compartiendo en esta ocasión, en esta noche, hermanos, es cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. A mí me llama la atención el interés de los discípulos en aquel entonces de querer saber, después que el Señor los había llevado a un lugar y les había dado unas palabras donde Él anunciaba que se iba, pero que un tiempo iba a regresar, pero que su regreso venía acompañado de algunos acontecimientos. Los discípulos estuvieron interesados en querer saber cuáles eran esos acontecimientos, cuáles eran esas cosas que debían de cumplirse para el retorno de Cristo a llevar a su iglesia. Que nosotros también hoy no nos podemos confundir, ni tampoco podemos equivocarnos de lo que el Señor dijo en esa ocasión, porque independientemente que hay muchas cosas que a través del tiempo se han estado cumpliendo, hay algunas que están en el cumplimiento del hoy de Dios. Amén. Y una de ellas me llama la atención porque Dios cumple su palabra, y cada profecía dada por Dios desde el inicio, cada palabra profética que vino de la boca de Dios, cada palabra, amados hermanos, desde el principio hasta el final, se han cumplido, se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Que lo que está dicho, lo que está declarado, lo que Él lo ha profetizado, lo que Él ha dicho, se cumple. Y he dicho siempre, Dios cumple a como se le presente la situación, pero el que cumple, cumple Dios. En estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos, y que los apóstoles, los discípulos le preguntaron al Señor, le hicieron esa pregunta: ¿qué pasará cuando han de cumplirse todas estas cosas? Y ese es el versículo clave, ¿verdad? Que dice el versículo 4: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y no me voy a detener a decir cuántas cosas dijo el Señor anteriormente, pero algunas de ellas que Él dijo fue que tenía que ser predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Eso dice el versículo 10. Tendría que ser predicado el evangelio a todas las naciones. Ahora, la pregunta es: ¿quiénes van a predicar el evangelio a todas las naciones? ¿Quiénes son las personas encargadas, comisionadas de predicar el evangelio a todas las naciones? Y en el plan de Dios, y en la vista de Dios, y en la expectativa de Dios en estos últimos tiempos, fíjense que Dios tiene, hermanos, digo yo, de dos pueblos uno solo que hará, como es el pueblo de Israel y la iglesia cristiana. Al pueblo de Israel está en los ojos de Dios a la expectativa en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que ya son los últimos, donde se está cumpliendo ya todo esto que está escrito proféticamente por labios del Señor Jesús, dándole a entender a los discípulos que todas esas cosas se tenían que cumplir para el retorno de Cristo a llevar su iglesia. Entonces, en los ojos de Dios está como Israel está la expectativa de este tiempo final. ¿Y qué está haciendo Israel en este tiempo final? Donde Israel se da cuenta que está próximo el retorno del Mesías.
que aunque para ellos el retorno del Mesías, como he dicho en otras ocasiones, no lo esperan así como nosotros estamos esperando. Porque nosotros, la iglesia, lo estamos esperando para ser levantados e irnos con Él al cielo, a pasar y a celebrar la boda del Cordero. En cambio, Israel está a la expectativa de que está próximo a venir el Mesías que espera para instaurar el reino. Ahora, tanto Israel como nosotros, la iglesia, estamos en los ojos de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos entendido? El tiempo que vivimos, ¿cómo lo entendemos? ¿Y qué nos toca todavía a nosotros? ¿Qué nos resta todavía a nosotros por hacer si estamos esperando el retorno de Cristo a levantar su iglesia? Si nosotros tenemos conocimiento, hermanos, de las noticias, pues nos damos cuenta, hermanos, que ellos están a la expectativa de la construcción, más bien de la construcción del tercer templo. Y eso pues lo tenemos nosotros, el conocimiento lo tenemos nosotros, que están ellos ya solo esperando la orden de Dios para poner bases y comenzar a esta construcción, porque ellos saben que tienen que tener ese templo construido para que el Mesías tome su lugar en ese templo. Pero lamentablemente, cuando nosotros estudiamos ese futuro que está por darse de al construir el templo, nosotros ya, el templo quedará construyendo si nosotros nos vamos con Cristo al cielo. Y ellos quedan construyendo el templo, y van a construir el templo, hermanos, porque esperan que el Mesías se siente en y tome esa posición de ese templo. Pero que lamentablemente, cuando el anticristo venga, va a ser un engaño a la nación de Israel. Y que la nación de Israel de repente lo tomarán como que si fuese ese el personaje que ellos han estado esperando. Y luego, al transcurso de 3 años y medio, y se van a llegar a dar cuenta que quien tomó ese lugar cuando el anticristo profane ese templo, que no era el Mesías que ellos esperaban, sino que es el anticristo. Entonces, pero la iglesia, esa es una de las cosas que yo puedo decir de lo que Dios está esperando del pueblo de Israel. ¿Qué está haciendo el pueblo de Israel? Si el pueblo de Israel está a la expectativa de la venida del Mesías. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Si estamos a la expectativa de la venida de Cristo, ¿verdad? Que es el mismo, la venida de Cristo, pero para levantar a su iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en esta final de la temporada final de nuestra estadía aquí en la tierra? Y es ahí donde yo quiero, hermanos, que vayamos, ¿verdad?, a lo que la iglesia debe de estar cumpliendo. Decía el domingo lo necesario de Dios, lo necesario de Cristo, pero ¿cuál es lo necesario de la iglesia hoy más que nunca? Si bien es cierto que estamos enfocados en proyectos de Dios, estamos enfocados, amados hermanos, en hacer la obra de Dios, estamos enfocados en llevar adelante todos los proyectos de Dios que todavía están pendientes aquí en la tierra. Pero no es eso lo primero, eso es parte de nuestro compromiso con Dios. Pero nuestro compromiso con Dios está desde 2 puntos de vista. Uno de ellos, mantener nuestra vida espiritual al margen como Dios quiere que vivamos. Porque si bien es cierto, estamos esperando la venida del Señor, tenemos que mantenernos y estar preparados para irnos con Cristo cuando el Señor venga por su iglesia. Y si estamos así, vamos a llevar adelante el otro cumplimiento necesario y prioritario en estos últimos tiempos, como es, amados hermanos, la predicación del Evangelio. Dice: será predicado este Evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No es que el Evangelio hasta ahora se va a predicar. El Evangelio ha venido siendo predicado por la iglesia desde que surgió la iglesia, desde que nace la iglesia, el día de Pentecostés. Y cuando la iglesia nace, el día de Pentecostés, hubo una predicación, hermano, una explosión
de la predicación del Evangelio, comenzando en Jerusalén, comenzando en el territorio santo, pero después Dios hace que el Evangelio se extienda a las demás naciones, a los gentiles, de tal manera que nosotros también por eso fuimos alcanzados y hemos sido alcanzados. Esa explosión se dio al inicio y fue una explosión donde eran miles de personas las que se convertían a Cristo Jesús. Solo el discurso que predicó Pedro el día de Pentecostés se convirtieron, dice, como 3,000 personas. Y luego sigue añadiendo el libro de Hechos, la historia de la conversión de las almas, la forma como el Evangelio se fue expandiendo. Y cada día se añadían, dice la Biblia, los que habían de ser salvos. Y cada día las personas iban recibiendo a Jesús, no por 1, no por 10, no por 100, eran por miles y multitudes y muchos expresiones que hablan la palabra en Hechos, donde dice que se convertían al Señor. Para mí esa fue la primera cosecha. La primera cosecha de la predicación del Evangelio a todas las naciones. La primera cosecha. Y esa primera cosecha, hermanos, pasó a una segunda recolecta. Recuerdo cuando mi conversión, cuando yo me convertí a Cristo, y cuando ese tiempo de que yo me convertí a Cristo también, mucha gente, habían campañas masivas y multitudes se convertían todavía al Señor. Mucha gente se entregaba a Cristo Jesús. Pero esa otra parte de la cosecha de la predicación del Evangelio fue menguando y ha venido menguando y menguando, de tal manera que hoy, hermanos, estamos en la recolecta final, donde cuesta que las personas reconozcan a Jesucristo como su Salvador, donde llevar el Evangelio a las personas no es de conversión inmediata, pero sí Dios hace efecto a través de su palabra. Entonces la iglesia, hermanos, cumpliendo lo necesario, la iglesia en estos últimos días que nos quedan, en estos últimos minutos, en estos últimos segundos, estamos para estar cumpliendo lo necesario, lo que es más urgente, lo que es más apremiante. Nuestro enfoque hoy por hoy tiene que ser, hermanos, buscar las almas. Nuestro enfoque hoy tiene que ser alcanzar a los que todavía no han conocido a Cristo como su Salvador personal. Nuestro enfoque y la oportunidad que Dios nos está dando en estos últimos tiempos es, hermanos, que no nos conformemos con ser nosotros salvos, sino que vayamos a compartir esa palabra que llegó un día a nosotros con otras personas. Que haya sed, pero que también haya pasión, que haya amor. Fíjense que eso es lo que nos lleva a nosotros. El recoger la última cosecha, que esos últimos granos valen también como los que fueron cortados en segunda mano. Que esos granos también tienen un gran valor, que no son menos que los primeros ni que la segunda cosecha. Yo estaba estudiando lo que es la fiesta de las cosechas ordenada por Dios. Y cuando estudiaba esa fiesta de las cosechas, que es una de las 3 fiestas que celebra el pueblo de Israel, y esa fiesta de las cosechas dice que se tenía que celebrar al finalizar el año, al terminar el año. Y yo vengo y lo comparo con esa cosecha que Dios nos ha puesto a recoger a nosotros, porque ya ese año de Dios está terminando, ese año está finalizando, ese año está diciéndonos ya adiós, y nosotros le estamos diciendo adiós a ese año también. Entonces, recoger la última cosecha es, hermanos, recoger esos granitos que no se vayan a perder. Porque esos granitos, si la gente los pasa desapercibidos, tarde o temprano se caen, tarde o temprano se desgajan y tarde o temprano se pierden. Entonces, por eso es que el agricultor o el que tiene ese tipo de productos, aunque sea graniteado, pero ese grano vale también. Las almas que han quedado, hermanos, son esos granos que no los podemos dejar que se pierdan, que no los podemos dejar que se caigan, que no los podemos dejar ignorados, sino que necesitamos ir por ellos también. Nuestra tarea como iglesia, hermanos, por supuesto, ¿verdad?, es
esa misma tarea que el Señor le dio a los discípulos. Y que nosotros esos textos los tenemos muy conocidos por la visión que Dios nos ha dado. Mateo 28, 19 y 20. Allí dice la Biblia: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos, capítulo 16, versículo 15, también dice, allí dice lo mismo. Mateo 28, 19 y 20, id y haced discípulos. Y Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, sin acepción de personas. Porque Dios lo que ve es el alma. A Dios lo que le interesa son las almas que no se pierden. Nosotros, hermanos, nuestra tarea como iglesia es cumplir, porque es un mandamiento. Y porque es un mandamiento, no podemos nosotros quedarnos conformes de que yo ya fui salvo y otros necesitan. Y como ellos necesitan, nosotros tenemos que ir por esas almas también. Así es. Es un mandamiento, y como mandamiento de Dios, no nos queda más que cumplir su mandamiento. También, hermanos, porque de verdad la tarea de la iglesia la vamos a llevar adelante, porque fue a la iglesia la que Dios nos dio esa orden. Fue a sus discípulos. Y yo me considero un discípulo más del Señor. Y usted se debe considerar un discípulo más del Señor. Hoy somos nosotros esos discípulos enviados a predicar, enviados a llevar esas buenas nuevas. Y entonces, como discípulos del Señor, nos ha dado esa comisión para llevar adelante esa misión. Y esa misión, hermanos, que Dios ha dado hoy a la iglesia, esa misión de ir y llevar el evangelio a toda criatura, esa misión nadie más la puede cumplir, porque fue a nosotros que Dios nos encomendó. Dios no le ha encomendado a nadie más, y no puede existir otra iglesia que no sea la iglesia de la verdad, la iglesia cristiana, la iglesia que lleva adelante este trabajo, como es la salvación de las almas, interesada por salvar las almas para que no se pierdan. No hay otra iglesia, y Dios no le ha comisionado a nadie más la predicación del evangelio, sino a su iglesia, a sus discípulos. Y somos nosotros esos discípulos, somos nosotros la iglesia del Señor, o parte de la iglesia del Señor. Entonces, esa misión, yo decía en una ocasión, esta misión, hermanos, de llevar el evangelio, de compartir la palabra, de salvar las almas, no se puede transferir, no es transferible, es intransferible, porque ha sido dada solo a la iglesia. Los ángeles anhelan, los ángeles quisieran, los ángeles, yo sé que ellos quisieran venir a compartir la palabra de Dios, pero no son ellos los comisionados, somos nosotros la iglesia. Y si somos la iglesia, quiere decir que es una tarea que no la podemos pasar desapercibida. Máxime sabiendo que estamos viviendo los últimos momentos. Ahora, el cumplimiento de la iglesia es una tarea también, hermanos, porque yo creo y pienso y digo, no sé, usted también debe sentir esa pasión por las almas, ese deseo de que las almas se conviertan, ese deseo de que las almas se salven. Hoy en día tenemos distintos medios como compartir la palabra con la gente que nosotros nos damos cuenta que necesitan, con la gente que está abierta, que está dispuesta, la gente que nosotros podemos ver que tienen sed, que tienen necesidad de esa ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, y que para recibir esa ayuda la única manera es de que nosotros podamos estar, ¿verdad?, con Dios. Y la gente sabe eso. Y nosotros tenemos la manera como compartir la palabra, no solo desde un púlpito, no solo en una plaza, no solo a una gran multitud. Lo podemos hacer de persona a persona, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera, en la calle. Hay suficiente oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Y a veces nosotros nos llevamos las sorpresas de que Dios nos pone a la persona
Y cuando Dios nos pone a la persona por X o Y motivo, es porque Dios quiere que nosotros rescatemos esa alma para su gloria y para su honra. Amén. Así que, hermanos, nosotros tenemos que sentir ese amor por las almas, pero también a la vez, hermanos, el amor que tenemos por nosotros mismos. ¿Por qué digo yo por nosotros mismos? Compartir la palabra de Dios nos lleva a sentir el amor por nosotros mismos, porque si yo no lo hago, otro lo va a hacer, y otro lo va a hacer, y yo me voy a quedar con ese pesar que yo no lo hice. Pero cuando usted y yo compartimos la palabra de Dios y las almas se salvan, amados hermanos, hay gozo, hay alegría, hay contentamiento, como lo he sentido yo en este día, hermanos, al llegar allí rescatar a mi hermano Santos Chavarría, y así las almas están, hermanos, esperando, y Dios les permite, y Dios les da una oportunidad, y esa oportunidad es la que no se desprecia, y es el momento de poder ponerse a cuenta con el Señor. El mundo también, hermanos, está bajo el poder del maligno. Cada día el maligno va tomando ventajas y ventajas y ventajas, y va avanzando y avanzando y avanzando. Y si él va avanzando con querer confundir, dañar, destruir, porque dice la Biblia que el diablo vino para matar, robar y destruir. Y si él va avanzando en ese propósito de matar, de robar y de destruir, ¿por qué nosotros como iglesia no vamos a avanzar en estos últimos días? ¿Por qué nosotros como iglesia no nos proponemos al menos un alma en este mes? Al menos, hermanos, concluir este año y sentirme satisfecha de que he rescatado a alguien para Cristo Jesús. Y que cerramos el año con esa cosecha. Y que ese granito lo sacamos y lo guardamos como tesoro para el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y, hermanos, pues con mucha más razón, la iglesia debe estar cumpliendo. Los discípulos preguntan y dicen: ¿cuándo todas estas cosas habrán de cumplirse? Y el Señor les dice: vayan, prediquen el evangelio, que ya solo eso es lo que hay que hacer. Llevarlo a todas las naciones. Llevarlo a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Amén. Esa es una señal contundente, hermanos, de llevar la palabra, de ir y de que nos esparzamos a compartir esas buenas nuevas, el evangelio, predicarlo y llevarlo adelante, hermanos, y ganar las almas. Eso es algo muy contundente, que en usted haya pasión, que en mí haya pasión, que en nosotros haya pasión por las almas. Eso es algo que Dios nos está diciendo: yo vengo ya por ustedes. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Y no quiere que nadie se pierda. Él no quiere, desde un principio, no ha sido el propósito de que las almas se pierdan. Desde un principio ha sido el propósito de que las almas sean alcanzadas, sean rescatadas, sean salvadas para su gloria y para su honra. Él no quiere que nadie se quede a sufrir la gran tribulación. Y Él no quiere, hermanos, que nadie perezca.